Chicos, muy buenos días. Van a disculpar la tardanza. De último momento tuve un problema con el internet y no quería entrar en el programa. Pero ya estamos acá ya, chicos. Empezamos. El día de hoy vamos a hablar el capítulo 4. El día de hoy es un capítulo totalmente sencillo, muy sencillo. Vamos a hablar sobre estructuras de la materia. Capítulo 4, vamos a hablar de átomos. Vamos a hablar de... un ratito. Estoy escuchando otra clase, creo. Ya está. A ver, chicos, por favor. Ya estamos en clases. Ya está, ahora sí, ya lo silencié ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres personas, tres de filósofos y dos científicos que contribuyeron a lo que es el átomo. Son temitas que habíamos avanzado ya, pero hoy día vamos a hablar un poquito más de ellos. Como el primero, al inicio de los filósofos, teníamos a quién? A Demócrito y a Leucípito. Fueron los filósofos que a un inicio pusieron el nombre de átomo. Como nosotros ya sabemos, átomo es indivisible. El nombre, hablando es exclusivamente el nombre a, sin, tomos, división. O sea, átomo, ¿qué significa? Sin división. Pero en la actualidad ya sabemos que el átomo sí se puede dividir. Pero ¿quiénes le pusieron ese nombre? El Leucípito y Demócrito. Para ellos, el átomo era indivisible, entonces tuvo ese nombre. Según ellos dice que los átomos son eternos. Según su postulado de ellos, los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Porque era sumamente pequeño y en ese tiempo pues no había microscópicos, no había suficiente tecnología para ver o estudiar pues a grandes rasgos el átomo. Entonces, eso era lo que ellos mencionaban. Luego nos dijeron que los átomos se dividían en formas y tamaños. Las propiedades de la materia varían según su agrupación de átomos. O sea, lo que ellos tenían era una idea, como eran filósofos, era una idea filosófica, lo que ellos mencionaban eran ideas, según a su conocimiento, a su investigación, con lo poco que tenían en ese tiempo. Después de ellos, el primero que planteó el primer modelo atómico, pero científicamente aprobado, fue Dalton. ¿Y qué es lo que nos dijo Dalton? Dalton nos dijo que el átomo tenía de forma esférica. Y también reafirma a lo que dijo Demócrito. El átomo tiene forma esférica y sí es también indivisible. A Dalton se le considera el primero, ¿por qué, chicos? Porque es científicamente comprobable. Por eso nos vamos a ir al libro. En el libro nos los dice exactamente. ¿Dónde está? Aquí está. John Dalton, ¿y qué está diciendo? John Dalton fue el responsable del primer modelo atómico con bases científicas. Lo que hace Dalton es sustentar, pero con bases científicas. Explica por qué el átomo es esférico y por qué es indivisible. ¿Qué más nos dice el libro? El modelo atómico de Dalton fue expuesto en un libro llamado Una nueva síntesis filosófica. En este libro es donde Dalton postula su enunciado, donde Dalton habla sobre su primer modelo. ¿Y qué más decía Dalton en su libro? La materia está formada por partes pequeñísimas llamadas átomos. En su libro dice, la materia está formada por pequeñísimas llamadas átomos, partículas pequeñísimas. Estos átomos no se pueden dividir ni romper. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el átomo es indivisible. No se puede dividir y no se puede romper. No se crea ni se destruye en ninguna reacción química. ¿Y dónde hemos escuchado eso? Pues Lavoisier. ¿Qué dijo Lavoisier? La materia no se crea ni se destruye. Esa es ley de la conservación de la materia, chicos. Nunca se olviden. Entonces, lo vuelve a reafirmar acá Thomson. No se crea ni se destruye ninguna reacción química. Ya sabemos que ese pequeño fragmento le corresponde a Lavoisier, la ley de la conservación de la materia. Luego, ¿qué más dice Dalton? Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Son iguales entre sí. Tienen la misma masa y dimensiones.
todos los átomos de hidrógeno son iguales. Sabemos que en años anteriores hemos hablado que el hidrógeno es el primer elemento conocido. Entonces, ¿qué es lo que hace el hidrógeno? El hidrógeno es la base de los demás elementos que hoy en día conocemos. Por ejemplo, el litio, el oxígeno, ¿de qué está compuesto? De pequeños átomos de hidrógeno. Hidrógeno es el primer elemento que compone a los demás elementos. Ahora, ¿qué más nos dicen? Por otro lado, los átomos de elementos diferentes son diferentes. Por ejemplo, los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos de hidrógeno. Obviamente van a ser diferentes porque están en diferentes composiciones de hidrógeno. Unos van a tener más hidrógeno y otros van a tener menos hidrógeno. Están en diferentes composiciones, por eso son diferentes. Lo subrayamos. Ahí está. Los átomos pueden combinarse para formarse compuestos químicos. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse para formar moléculas. Si yo junto dos átomos, ¿qué se forma? Se forman moléculas. Como el claro ejemplo de qué, chicos, el agua. Y cuando juntamos dos átomos, se les llama moléculas, dos o más átomos. La reunión de dos o más átomos se llama moléculas. ¿Qué más nos dice el libro? Los átomos al combinarse forman compuestos de reacciones químicas. Obviamente, chicos, al juntar átomos, ¿qué es lo que se genera? Se genera una reacción química. Y esto de reacciones lo vamos a hablar mucho en enlaces. ¿Cómo van a interactuar? ¿Cómo van a interactuar los elementos entre sí? Por eso estamos repasando. ¿Por qué estamos repasando todo esto que hemos hecho en primero de secundaria y en segundo de secundaria? Porque cuando lleguemos a enlace químico vamos a relacionar por qué esta formulita, CO, por qué está de esa manera, por qué no puede tener otro numerito. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre la regla del octeto y la regla del dueto. Luego, ahora, después de Dalton, viene alguien más. Pero para terminar con Dalton, lo que Dalton dijo que el átomo era indivisible y esférico, esencial. Con que sepas eso es suficiente. Después de Dalton vino Thomson. Thomson pues ganó el premio Nobel. ¿Y por qué ganó el premio Nobel? Por sus experimentos con la electricidad. A Thomson le gustaba experimentar con la electricidad, empezaba a jugar con los rayos catódicos y descubrió al electrón. Para el año en que Thomson hacía esos experimentos, para el tiempo en que él hacía eso, fue un gran descubrimiento, fue totalmente revolucionario, porque gracias a eso él gana el Nobel, gana su premio Nobel y descubre al electrón. Y el electrón lo descubre mucho antes que descubrir al protón y al neutrón. ¿Y cómo era su modelo atómico? El famoso budín de pasas. ¿Cómo se dice? Él se inspira en el budín de pasas y deduce que el átomo tiene carga, que en el núcleo es positivo y que en el borde es negativo. Entonces, ¿y qué está en el borde? Pues los electrones. Y tenemos un pequeño videito, chicos. Vamos a ver un pequeño videito. ¿Cómo es que él experimenta? ¿Cómo es que él experimenta para hallar los electrones? ¿Cómo es que juega con los rayos catódicos? Entonces, como les decía, ¿cuál era la idea de Thomson? ¿Por qué es que experimentaba Thomson con los rayos catódicos? Él estaba jugando. Tenía un tubo capilar, como ustedes pueden ver, tiene un tubo capilar. ¿Y qué es lo que él le hacía a este tubo capilar? Extraía todo el aire que estaba ahí adentro. Como sabemos, el aire también es un medio, el aire es un conductor, es un tipo de conductor. Entonces, extraía todo el aire que estaba dentro del tubo. Sacaba todo el aire. Y así estaba experimentando Thomson, sacando todo el aire de un tubo. Y de un momento él dijo, ¿y qué pasaría? Rayos.
¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le pongo carga eléctrica? ¿Qué pasaría si yo saco todo el aire de un tubo? ¿Y qué pasaría si yo le conecto un lado positivo y un lado negativo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no hay aire, si no hay un conductor, si no hay nada ahí adentro? Y eso es lo que sucede. A su tubo le conecta eh, un polo positivo, un polo negativo. Se observa ahí y aparece un haz de luz. Ahí aparece un haz de luz, donde hay una frecuencia que va del polo negativo y se dirige al polo positivo. Y él se sorprende al observar eso. Y fue así como se descubrió al fluorescente. De esa manera es como se trabaja el fluorescente. Obviamente, para esto de acá, antes que apareciera el fluorescente, ya había alguien llamado Tomás Edison. Nuestro amigo Tomás ya había descubierto la bombilla eléctrica. Él ya tenía su experimento de la bombilla eléctrica, ya había hecho todo ese tipo de experimentos. O sea, ya existía luz para ese tiempo. Como ya existía luz, tiempo después apareció pues el fluorescente. ¿Cómo es que apareció el fluorescente? Por el experimento de los rayos catódicos de Thomson. Entonces, él se preguntó, eso pasó en 1897, él se preguntó, ¿y qué pasaría? El haz de luz va en forma horizontal, va en forma línea, pero ¿qué pasaría si yo le pongo un metal como un metal? Si ustedes están observando en esta parte de acá, es como si fuese la punta de un arma, la punta de un revólver. ¿Qué es lo que hace entonces, al momento de limitarlo, que ya no salga de una forma desordenada, hacer que salga de un punto en específico, es como si fuera un revólver. Y está disparando haz de luces. Y en esta parte de acá pone diferentes láminas de metales. Puede ser oro, diferentes láminas de metales. Donde él empieza a experimentar, donde bota un haz de luz, el negativo, el positivo, y lo conecta otros en estas láminas de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente el positivo atrae al negativo y mejor lo observamos, a ver chicos, mejor lo observamos para que se pueda ver. Tenemos ahí, dispara el haz de luz, dispara. Enciende los otros cables, invirtiendo las polaridades. ¿Y qué es lo que sucede? Se desvía. Hay una desviación del haz de luz. En la parte superior está el negativo y en la parte inferior está el positivo. Entonces, ¿qué hace con el haz de luz? Se desvía para la parte inferior. Se va para el lado positivo. Y luego dice, ¿y sucederá lo mismo? ¿Siempre será así? ¿Qué pasaría si ahora cambio las polaridades? ¿Qué pasaría si ahora el positivo va a estar en la parte superior y el negativo en la parte inferior? Al cambiar las polaridades, igual, el haz de luz siempre se iba para el lado positivo. Entonces, de esta manera es como él descubrió el electrón. El electrón es una carga negativa. El electrón, al ser una carga negativa, siempre se va a pegar aquí hacia el lado positivo. Siempre se va a aproximar hacia el lado positivo. Y es de esta manera como, experimentando con los rayos catódicos, descubrió al electrón, chicos. Y ahí está. Y ahí están viendo cómo es que juega con las intensidades. Así de simple, chicos. Ahora nos vamos a ir al libro. ¿Qué nos dice el libro? Como les dije, este es un capítulo totalmente sencillo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que... todo lo que dice acá el libro, chicos, es un pequeño detalle. Quiero que me hagan un resumen del libro, de este capítulo. Nos habla sobre pequeños experimentos, el tipo de relaciones, nos habla un poquito de la biografía, un poquito de la biografía de Dalton y Thomson. Entonces, me hacen un resumen del libro. Entonces, estamos hablando acá. Antecedentes históricos de Thomson. ¿Qué es lo que hacía Thomson? Thomson empezó a experimentar con los rayos catódicos. Y acá tenemos una imagen, en el libro tenemos una imagen de esa época, cómo es que él tenía su propio diseño de sus rayos catódicos.
y jugaba con la electricidad. Le gustaba jugar con la electricidad. De esa forma es que hace el haz de luz. De esa forma es como a él le gustaba jugar con la electricidad, en su tubo le extrae el aire y le mete electricidad. Pero ¿dónde vemos todo eso? ¿Dónde vemos todo eso? En esta parte de acá. En esta parte de acá. Todos hemos visto, lo que tú estás observando ahí es un televisor antiguo. Todos hemos llegado a ver, bueno, no sé si ustedes habrán llegado a ver, chicos, de repente has ido a la casa de tu abuelito y has visto un televisor antiguo. O sea, es un televisor que tiene espaldas, que tiene una espalda. Y este televisor que tiene una espalda es como un rayo catódico. Trabajan con rayos catódicos. En la parte inferior está donde dispara los rayos. Y en el monitor es donde chocan cada rayo, cada haz de luz, cada electrón choca contra la pantalla y transmite un color, transmite y llega, lo hace tan pero tan rápido que transmite una imagen. Si tú por casualidad tienes uno de estos televisores, chicos, que tienen espalda, agarra tu celular, a ver, agarra tu celular, pon la cámara y apunta, graba la pantalla. Y cuando veas eso, vas a ver que hay pequeñas olitas, aparecen olas. Lo que tú estás grabando en tu celular, aparecen pequeñas olas. ¿Qué quiere decir? Que los rayos están golpeando la pantalla tan, pero tan rápido que nuestra vista no lo puede ver, no lo puede distinguir. Nuestra vista no lo nota, pero la cámara de un lente de celular sí lo distingue. Es por eso que cuando tú tomas la foto a un televisor que tiene, un televisor antiguo que tiene espalda, lo aparece así, mancha negra, mancha blanca, así en forma descendiente. Y también habrás escuchado que tu mamá alguna vez te dijo, no mires de muy cerca el televisor, te estás dañándote los ojos. Era por este motivo, que cuando aparecieron los primeros televisores que trabajaban con rayos catódicos, ¿qué es lo que hacía? Si tú mirabas de muy cerca el televisor, estabas ahí cerquita mirando el televisor, el haz de luz chocaba contra la pantalla y salía de la pantalla. Entonces, ¿qué hacía? Chocaba contra tus ojos. Y al momento de ese haz de luz entrar hacia tu vista, hacía que perdieras la vista poco a poco. Es por eso que las personas antiguas que miraban televisor, hoy en día, pues, que a través del tiempo quedaron ciegos. Hoy en día, con los televisores, con los LCD, con los plasmas, no es así, no es así. Porque son micro LEDs, trabajan con LEDs o trabajan con pequeñas láminas, pero ya no hay un rayo catódico, no hay un tubo catódico que bombardea electrones hacia la pantalla, ya no hay. Entonces, pero ahora, si aún tienes uno de estos televisores que son una genialidad, te recomiendo que lo mires a una distancia alejada porque te vas a dañar los ojos. ¿Está bien, chicos? Entonces, este televisor es un claro ejemplo de los rayos catódicos. ¿Qué más? Y acá tenemos una pequeña historia de Thomas Edison. Thomas Edison, cuando desarrolló su bombilla eléctrica. Entonces, estamos hablando con Thomson. Descubrió el electrón. ¿Cuándo descubrió el electrón, chicos? En 1897. Y en el 98, Thomson propuso su modelo atómico, tomando en cuenta la existencia de dichas partículas subatómicas. ¿A qué se refiere con partículas subatómicas? Al experimentar con los rayos catódicos, él al darse cuenta que el átomo si dentro del átomo había partículas más pequeñas, él descubrió las partículas subatómicas. ¿Y cuál fue la primera partícula en descubrir? Pues obviamente el electrón. Y Thomson se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a explicar yo? ¿Cómo voy a explicar? Y se inspira en su pastel de papas o en el famoso budín de pasas, como nosotros lo conocemos. Ahí está. Y también, como hace un rato te dije, ¿a quién descubrió primero? Fue al electrón. Thomson descubrió primero al electrón, antes de descubrir ¿qué? Al protón y al neutrón. Pensando que los electrones distribuyen uniformemente alrededor de los átomos en distintas ocasiones en vez de una sopa de cargas positivas, de forma que una nube de cargas positivas fue premiado, aquí está, en 1906, por su experimento, por su postulado, fue premiado, ganó el premio Nobel de la física, chicos. El premio Nobel. Y aquí tenemos una imagen
del famoso budín de pasas. Dice, veamos el modelo de una forma simple. El modelo de Thomson era parecido a un pastel de frutas o budín de pasas. Los electrones estaban incrustados en forma de masa esférica, de forma positiva. Y la carga negativa de los electrones era la misma carga de la esfera. Y aquí está. O sea, todo lo que estamos viendo, toda la esfera era positivo. Y esas bolitas de acá, obviamente, era negativo. Daba en representación, ¿a qué, chicos? Al electrón. Daba al electrón. ¿Qué quería decir? Que cuando los haz de luces empezaban a chocar, porque al experimento, al video que te hice ver hace un rato, había una lámina que pusieron. Entonces, ¿por qué se empezaron a desviar? Porque el electrón, cuando chocaba, positivo con positivo, se repelían. Entonces, como se repelen, se tenía que desviar. O se regresaba o se desviaba. Thomson y su experimento. A mitad de un experimento midió propagación de existencia entre las cargas. ¿Qué midió, chicos? La propagación de la existencia de las cargas, porque disparaba rayos de luz con la masa. Al darse cuenta que el haz de luz se desviaba, se dio cuenta que el electrón tenía una masa, que era pesado, chicos. De corrientes eléctricas. Obviamente, lo que va dentro del tubo es una corriente eléctrica, usando un tubo de rayos catódicos del cual obtiene un valor. Y este valor es 1,76 por 10 a la 18 Coulomb. En 1906, Thomson descubrió el hidrógeno, que tiene un electrón. Este permitió diversas teorías. Recuerden, chicos, todo se trabaja en función del hidrógeno. Todo se trabaja porque es el primer elemento, es el elemento que compone a otros elementos y es la base, chicos, es la base. Y aquí está. Este es otro modelo, chicos. Este es otro modelo. Acá tenemos un modelo y esto de aquí es una lámina. Tenemos láminas que al momento de chocar un haz de luz hace que se desvíen. O sea, es otro tipo. El que te hice ver en el video era una forma horizontal que al final tenía una vulva y donde el haz de luz subía, disminuía, pero este es otro. Entonces, a partir de su modelo original, empezó a diseñar otro tipo de rayos catódicos. Como ya les había mencionado, era muy fanático a los experimentos con la electricidad. Es un tema sumamente sencillo, chicos, no hay mucho que hablar. Las partecitas que no hemos leído del libro son las partes que habla sus referencias o sus relaciones con otros científicos, como Thomson, para poder trabajar con la electricidad se tuvo que relacionar con este de acá, James Pierre, es otro físico. Y todo eso, chicos, me van a hacer el resumen en el cuaderno, chicos. Es esencial, como cultura general, para aprenderlo. Y mira, y acá también nos menciona sobre la velocidad de luz, que es un haz de luz. ¿Cuál es su velocidad? 3 por 10 a la 8 o 300.000 kilómetros sobre segundos. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Es un tema sencillo, no es complicado. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieren que les aclare? ¿Algo, chicos? ¿Nada? Bueno. Me había olvidado que ustedes son unos chicos bien calladitos. Entonces, chicos, vamos a completar el libro, ¿ya? Vamos a completar el libro. Quiero que tengas tu lápiz a la mano para que lo completes conmigo. Lo vamos a decir conmigo. ¿El electrón fue descubierto por Dalton? ¿Verdadero o falso? Obviamente falso, pues, chicos. Hace un rato hemos dicho que Thomson fue quien descubrió el electrón. La 1 es falso. 2. ¿La masa del electrón se determina con el experimento de los rayos catódicos? Claro, verdadero. Hemos dicho que al momento de disparar, el electrón tenía cierta masa, tenía cierta masa y al tener masa tenía peso y tenía ciertas inclinaciones. Por eso el haz de luz subía o bajaba. Entonces, ¿qué sería? El primero es falso, el segundo es verdadero. La 2 me dice, los rayos parten de él y se dirigen. Uy, eso no te había explicado, chicos. Eso no les había explicado. Parten del cátodo y van hacia dónde, chicos? Hacia el ánodo. Parten de un punto negativo y parten hacia un punto positivo. Siempre es así. O como este experimento de acá.
el cátodo, tenemos acá el cátodo, el negativo, y el ánodo, que es el positivo. Y están conectadas hacia un voltaje, hacia una pila, hacia una pila, un voltaje es una pila. ¿Dónde eso parte? Entonces, ¿qué nos dice acá? En la pregunta número 2, los rayos catódicos, entonces suponemos que los rayos catódicos parten, ¿de dónde, chicos? Del cátodo, parten del cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Catódicos, cátodo. La 3, vamos a relacionar. Átomo indivisible. ¿Quién dijo que el átomo era indivisible? Pues obviamente Dalton. Subrayamos, hacemos la flechita 1 con B, Dalton. 3. Átomo cargado. ¿Quién nos dice que el átomo está cargado? ¿Quién nos dice que el átomo tiene núcleo positivo y envoltura negativa? Pues Thomson. Sería 2 con el A, Thomson. 4. De los postulados, me dicen. De los postulados. ¿Cuáles corresponden a la teoría atómica de Dalton? Me dicen. A. ¿Los átomos de un mismo elemento son iguales? Sí lo dijo Dalton, sí lo dijo Tom, mejor sí lo dijo Dalton, lo dijo en su libro. B. ¿El átomo presenta partículas de carga negativa? Eso lo dijo Dalton, chicos. No, el B no tiene nada que ver. Thomson es quien dijo que había partículas negativas. Entonces, la B no tiene nada que ver. Los compuestos resultan de la unión de diferentes átomos. Verdadero. Entonces, en la pregunta número 4 sería A y la C. A y la C. Sería A y la C. 5. Mencione la idea filosófica de Leucípito. ¿Qué es lo que dijo Leucípito, chicos? Que el átomo son eternos, indivisibles y homogéneos. Leucípito dijo que el átomo son eternos, indivisibles y homogéneos. Ponlo, chicos, escríbelo en tu cuaderno, escríbelo, escríbelo. Ya está. 6. El modelo atómico de Thomson. Dibuje el modelo atómico de Thomson. Chicos, eso va a ser para ti. Tú vas a dibujar el modelo atómico de Thomson. ¿Está bien, chicos? Hecho, la 6 es para ti. Lo vas a dibujar en tu cuadernito. La 7. De los mencionados, ¿cuáles corresponden a los rayos catódicos? 1. Se dirige en línea recta. El rayo catódico se dirige en línea recta, claro. El primer experimento, sí. El haz de luz tenía forma horizontal, iba en línea recta, partía de un lugar y llegaba a un lugar. 2. Llevan partículas de carga positiva. No, no llevan partículas de carga positiva porque estábamos hablando del electrón y sobreentenderíamos que serían partículas negativas. 3. Son afectadas por campos eléctricos y magnéticos. Chicos, si existe electricidad, existe un campo. Y es un campo magnético. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles corresponden a los rayos catódicos? El 1 y el 3. 7 sería 1 y 3. 8. Indique las relaciones entre la carga y la masa del electrón. En esta parte, chicos, la relación que tienen es que el electrón tiene masa y carga, y al relacionar esos dos, llegamos a la conclusión de que es mucho más pequeño que el ión de hidrógeno. Entonces, ¿cuál sería esa relación, chicos? Mucho más pequeño que el ión de hidrógeno. En la pregunta número 8 sería mucho más pequeño que el ión de hidrógeno. O sea, es un H más una carga. El símbolo del hidrógeno más su carga. En la 9, ¿qué experimentos permitió conocer la carga del electrón? Obviamente, los rayos catódicos. 10. ¿En qué tipo de televisor se usa el tubo de rayos catódicos? En el televisor que tenía espaldas, era un televisor antiguo. Era un televisor antiguo, chicos. Con que pongas televisor antiguo, suficiente, suficiente. ¿Por qué esos televisores antiguos, al tener espaldas? ¿Por qué tenía espaldas? ¿Por qué tenía una espalda y una protuberancia en la parte inferior? Porque tenía un haz de luz que chocaba contra la pantalla, como te lo expliqué hace un rato. La 11. Según Dalton, ¿verdadero o falso? Según Dalton, ¿el átomo es esencialmente hueco? ¿Verdadero o falso, chicos? Falso, porque Dalton dice que el átomo tiene forma esférica.
2. Según Thomson, el átomo es una partícula de carga negativa. Según Thomson, el electrón es una partícula de carga negativa. Pues verdadero, verdadero. El electrón es negativo. Los rayos catódicos llevan partículas de carga negativa. Verdadero. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Falso, verdadero, verdadero. 12. ¿Qué partículas subatómicas llevan los rayos catódicos? A ver, chicos, ahí. En la 12, ¿qué sería, chicos? El electrón. El electrón. Pregunta número 13. Pregunta número 13. ¿Los átomos de un mismo elemento son iguales? De las proposiciones, ¿cuáles corresponden a las teorías atómicas de Dalton? Me dicen la 13. ¿Los átomos de un mismo elemento son iguales? Verdadero. Dalton lo dice. ¿Los átomos de elementos diferentes poseen propiedades diferentes? ¿Verdadero o falso, chicos? Chicos. Chicos. Estos chicos, ¿por qué serán así? Entonces, ¿qué sería? Sería falso, chicos. ¿Los átomos son partículas indivisibles e indestructibles? Verdadero. Entonces, ¿qué sería? 1, 3. 1, 3. En la 14. Aporta la palabra átomo. ¿Quién aporta la palabra átomo? ¿Quién dice que el átomo es ¿Quién lo nombra? Pues Leucípito. Leucípito es ¿Quién le da el nombrecito de átomo? Obviamente nos hemos quedado con ese nombre ya por costumbre, por hábito, porque la palabra átomo no define al átomo, porque el átomo dice indivisible, sin división, pero ya sabemos que el átomo sí se puede dividir. Y 15, inventó la primera bombilla eléctrica. Bombilla, no dice fluorescente. ¿Quién inventó la primera bombilla eléctrica? Pues Thomson, nuestro amigo Thomson. Chicos, es un capítulo sumamente sencillo, no hay mucho que hablar en este capítulo. Ya saben, la tarea lo completan y me lo mandan en foto y aparte me tienen que hacer un resumen de este capítulo, un resumen de toda la unidad, porque no se ha avanzado mucho el día de hoy. Sí, solo eso, chicos. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta para dar por culminada la transmisión? Chicos, ¿dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, chicos, como no hay dudas, no hay consultas, chicos, la siguiente clase les, les voy a mencionar de cómo va a ser nuestra evaluación. Como ya están enterados, a partir del día miércoles se va a usar la nueva plataforma que ha implementado el colegio. Así es que les recomiendo que vayan asimilándose, capacitándose con esa nueva plataforma para que puedan entender mejor cómo se va a trabajar. Y si no me equivoco, las evaluaciones también van a ser por ahí. Si no van a ser por ahí, yo les voy a decir cómo les vamos a evaluar. La siguiente clase, la siguiente semana, les voy a indicar cuándo les voy a tomar examen y cómo les voy a evaluar. ¿Está bien, chicos? Así es que hasta el día de hoy son 4 unidades. Vaya repasando, ve estudiando, chicos. Entonces, si no hay nada más que decir, culminamos las clases. Chao, chicos, cuídense.